Los 40 días misteriosos entre la resurrección y la ascensión de Jesús. Después de su resurrección, Jesús no ascendió inmediatamente al cielo. Durante 40 días, se apareció a sus discípulos, les enseñó y preparó a su iglesia para una misión revolucionaria. ¿Qué revelan las Escrituras sobre este periodo crucial? Descubre eventos poco conocidos y sus implicaciones para nosotros hoy. Las primeras apariciones. Según Juan capítulo 20, versículos 11 al 18, María Magdalena, llorando junto al sepulcro vacío, escucha a Jesús llamarla por su nombre. «No me toques», le dice, marcando el inicio de una serie de manifestaciones. Más tarde, en el camino a Emaús, según Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, dos discípulos caminan con un extraño que les explica las Escrituras. Sus corazones arden en su presencia. Hasta que parte el pan. Entonces lo reconocen. Es Jesús resucitado. En Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, Jesús se aparece a Tomás, quien se negaba a creer sin pruebas. «Pon tu dedo aquí, mira mis manos», le dice Jesús. Tomás exclama, «Señor mío y Dios mío». El encuentro a la orilla del lago, milagro y reconciliación. Según Juan capítulo 21, versículos 1 al 14, Jesús se aparece a 7 discípulos que no logran pescar nada. «Echen la red a la derecha», les ordena. La red se llena con 153 peces. Después de la comida, Jesús restaura a Pedro confiándole sus ovejas, como menciona Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. 3 veces le pregunta, «¿Me amas?», borrando así su negación por medio de la gracia. Las enseñanzas sobre el reino y la misión. En Hechos capítulo 1, versículo 3, se precisa que, durante 40 días, Jesús habló de las cosas que conciernen al reino de Dios. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, declara, «Toda autoridad me ha sido dada. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones». Una revolución. La salvación trasciende a Israel para alcanzar al mundo entero. La apertura de las Escrituras. Clave de la fe. En Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45, Jesús explica, «Todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos». Abre sus mentes para que comprendan que su muerte y resurrección cumplen las profecías. El soplo del Espíritu. Preparación para Pentecostés. En Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, Jesús sopla sobre sus discípulos y dice, «Reciban el Espíritu Santo». 10 días después de la ascensión, en Pentecostés, según Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, este Espíritu transforma a hombres temerosos en testigos audaces. La aparición a Jacobo, un testimonio privado. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, menciona una aparición a Jacobo, el hermano de Jesús. Este detalle es crucial. Jacobo, escéptico antes de la resurrección, según Juan capítulo 7, versículo 5, se convierte en un pilar de la iglesia, según Hechos capítulo 15, versículo 13. El misterio del cuerpo glorificado. Jesús come pescado, según Lucas capítulo 24, versículos 41 al 43, y atraviesa paredes, según Juan capítulo 20, versículo 19, demostrando que su cuerpo resucitado es a la vez físico y sobrenatural. Un paradoja que confirma su divinidad. La profecía sobre la destrucción del templo. En Lucas capítulo 21, versículos 5 y 6, Jesús predice la caída del templo de Jerusalén, que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Los discípulos comprenden entonces que el verdadero templo es el mismo, según Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. La ascensión, una despedida que promete un regreso. En el Monte de los Olivos, según Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, Jesús asciende al cielo ante los ojos de sus discípulos. 2 ángeles anuncian, Él regresará de la misma manera. Esta partida sella una promesa, «Yo estoy con ustedes todos los días», según Mateo capítulo 28, versículo 20. El gozo a pesar de la ausencia. Contra todo pronóstico, los discípulos regresan a Jerusalén con gran alegría, según Lucas capítulo 24, versículo 52. Su tristeza, mencionada en Juan capítulo 16, versículo 20, se transforma en esperanza. La oración unida de los 120 discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 14,
revela que todos perseveraban en la oración con María y los hermanos de Jesús. La primera iglesia nace en unidad, a pesar de sus diferencias pasadas. La elección de Matías, reemplazar a Judas. Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26, muestra a Pedro liderando la elección de Matías para reemplazar a Judas. Un acto simbólico, ni siquiera la traición puede impedir el plan de Dios. La espera activa. 10 días de silencio. Entre la Ascensión y Pentecostés, los discípulos esperan 10 días. A veces, Dios nos llama a esperar antes de actuar, según Isaías capítulo 40, versículo 31. La protección divina en la misión. Mateo capítulo 28, versículo 20. Promete, yo estoy con ustedes todos los días. Más tarde, los discípulos, perseguidos según Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41, se aferran a esta promesa. El impacto histórico de estos 40 días. En 40 días, un grupo de hombres temerosos se convierte en una fuerza transformadora. Hechos capítulo 17, versículo 6, lo confirma. Ellos han trastornado el mundo. El cielo, una espera activa. Hebreos capítulo 9, versículo 28, anuncia que Jesús se manifestará otra vez para salvar a los que lo esperan. La ascensión no es una despedida, sino un llamado a vivir con esperanza. El llamado a la santidad. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Recuerda, sean santos, porque yo soy santo. Los 40 días nos recuerdan que la resurrección es un llamado a vivir de manera diferente. Jesús no escogió superestrellas, sino pescadores, escépticos y traidores. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, declara: somos embajadores de Cristo. Tu historia puede cambiar el mundo. El número 40. Un símbolo bíblico poderoso. En la Biblia, el número 40 simboliza un periodo de preparación o transformación. Por ejemplo, los 40 años en el desierto y los 40 días de ayuno de Jesús. Estos 40 días después de la resurrección marcan la transición entre la muerte y la gloria, preparando a los discípulos para su misión, según Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Las mujeres, testigos olvidados de la resurrección. María Magdalena y otras mujeres son las primeras en ver a Jesús resucitado, según Marcos capítulo 16, versículo 9. En una sociedad donde el testimonio femenino era marginado, esta elección destaca la inclusividad radical del Evangelio, según Gálatas capítulo 3, versículo 28. La profecía de Oseas cumplida. Jesús recuerda que su resurrección cumple Oseas capítulo 6, versículo 2. Al tercer día nos resucitará. Los discípulos entienden que el Antiguo Testamento apunta a él, según Lucas capítulo 24, versículo 46. Jesús y la sanación de los corazones quebrantados. Al aparecerse a Pedro, quien lo había negado, Jesús muestra que la restauración precede a la misión. Un mensaje para aquellos que cargan con remordimientos, según Salmos capítulo 147, versículo 3. El impacto en las autoridades religiosas. Los líderes judíos, informados de las apariciones, intentan silenciar la verdad, según Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Pero la resistencia humana no puede detener el plan divino, como lo confirma Hechos capítulo 5, versículo 39. La comida comunitaria, modelo de la iglesia. Los discípulos compartieron comidas con Jesús, según Hechos capítulo 1, versículo 4. Este modelo de comunión inspiró a la iglesia primitiva a vivir en generosidad, según Hechos capítulo 2, versículo 46. Jesús y la profecía de la nueva creación. Al atravesar paredes, según Juan capítulo 20, versículo 19, Jesús anticipa la realidad de la resurrección final, donde la creación será liberada de la corrupción, como menciona Romanos capítulo 8, versículo 21. El silencio de las Escrituras, misterio y humildad. La Biblia no detalla cada día de los 40 días. Este silencio invita a la humildad. Dios actúa incluso en lo que no se nos ha revelado, según Deuteronomio capítulo 29. La transformación de Nicodemo. Discípulo en secreto antes de la cruz, según Juan capítulo 3, versículos 1 al 21, Nicodemo se convierte en un defensor público de Jesús después de la resurrección, según Juan capítulo 19, versículo 39. La resurrección transforma incluso a los tibios. La esperanza de la resurrección corporal. Al comer pescado,
Según Lucas capítulo 24, versículos 42 y 43, Jesús valida la resurrección corporal. Una promesa para aquellos que temen la muerte, como menciona 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. La reacción de los ángeles, testigos celestiales. Los ángeles presentes en la tumba, según Lucas capítulo 24, versículos 4 al 6, y en la ascensión, según Hechos capítulo 1, versículo 10, recuerdan que el cielo está involucrado en la historia de la salvación, como lo confirma Hebreos capítulo 1, versículo 14. El paradoja de la presencia invisible. Jesús promete, yo estaré con ustedes siempre, según Mateo capítulo 28, versículo 20, aunque invisible. Una presencia que se vive por fe, no por vista, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. La unidad a pesar de las diferencias. Los 120 discípulos oran juntos a pesar de sus diferencias pasadas, según Hechos capítulo 1, versículo 15. Un modelo para la iglesia frente a las divisiones modernas, como menciona Efesios capítulo 4, versículo 3. Jesús y la profecía del Monte de los Olivos. La ascensión desde este monte cumple Zacarías capítulo 14, versículo 4, donde Dios lucha por su pueblo. Jesús regresará como rey, según Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. El poder de la oración silenciosa. Los 10 días de espera antes de Pentecostés, según Hechos capítulo 1, versículo 14, enseñan que la oración precede la acción. Un antídoto contra la agitación moderna, según Salmo capítulo 46, versículo 10. La rehabilitación de los pecadores. Matías, elegido para reemplazar a Judas, según Hechos capítulo 1, versículo 26, simboliza que nadie está demasiado lejos de la gracia. Incluso un traidor puede ser reemplazado, como menciona 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. El cielo, una espera dinámica. La ascensión no es un final, sino un llamado a apresurar la venida del día de Dios, según 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. Cada acto de fe prepara su regreso. El testimonio a través del sufrimiento. Jesús advierte a Pedro, otro te ceñirá, según Juan capítulo 21, versículo 18. La misión incluye el sufrimiento, pero con un propósito eterno, como menciona Romanos capítulo 8, versículo 18. La resurrección, arma contra el miedo. Los discípulos, inicialmente aterrorizados, según Juan capítulo 20, versículo 19, se vuelven intrépidos. La resurrección transforma la cobardía en valentía, según Hechos capítulo 4, versículo 13. El Evangelio, un mensaje universal desde el principio. Jesús envía a sus discípulos a todas las naciones, según Mateo capítulo 28, versículo 19. Un mandato que rompe barreras étnicas 2000 años antes del multiculturalismo moderno. El legado de los 40 días, un modelo para la iglesia. Así como los discípulos, la iglesia está llamada a enseñar, orar y actuar mientras espera el regreso de Cristo, según Tito capítulo 2, versículo 13. Estos 40 días no son un epílogo, sino un prólogo. Jesús no cerró un libro, sino que abrió uno nuevo. ¿Cuál escribirás tú? ¿El del miedo o el de la fe? Si este video te ha impactado, dale like, compártelo y suscríbete para explorar más misterios bíblicos. ¿Cómo experimentas la presencia de Jesús hoy? Déjanos tu comentario.